Hola, hola, bienvenidos a 50 y Palante, el podcast creado especialmente para las personas maduras como tú y como yo, que están listas para disfrutar al máximo de la segunda mitad de la vida. 50 y Palante es el podcast donde encontrarás un espacio para abordar los temas que nos importan y afectan en esta etapa llena de desafíos. Soy Ileana Ketchum, autora del libro Vive la buena vida después de los 50 y tu anfitriona de 50 y Palante, donde junto con mis invitados tendremos una sola misión: no dejar que la edad nos detenga. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos afecta y es el manejo del tiempo y la resiliencia, esa capacidad de adaptarnos a los cambios. Queremos que el día de 24 horas dure 48. Hacemos de todo y no hacemos nada. Nos espantan los cambios de planes y nos negamos a aceptarlos, cuando lo único seguro que tenemos en esta vida son precisamente ellos. Es por eso que hoy hemos invitado a Jacques Giraud, ingeniero venezolano, especialista en desarrollo organizacional, productividad y manejo del tiempo, autor del libro Súper Resiliente, Transforma las crisis en oportunidades, Master Coach, mentor y facilitador. Bienvenido a 50 y Palante, Jacques Giraud. ¿Cómo estás? Hola Ileana, ¿cómo estás? Y bueno, primero, ante todo, gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí contigo y compartir este tiempo y me encanta, de verdad. Gracias. Gracias a ti, desde que te conocí en un evento de Ismael Cala, me encantó la forma como comunicabas, cómo manejar el tiempo, cómo buscar las prioridades de una manera tan sencilla, tan clara, que realmente desde eso, que fue, creo que fue en el 19, 18, al día de hoy todavía yo tomo en mi día a día tus consejos. Hoy quiero que hablemos sobre el manejo del tiempo, que ahora parece que se va más rápido que antes, y es que científicamente está pasando más rápido. O sea, los días son más rápidos, aunque sean los mismos minutos. Hay algo en la vibración del planeta Tierra que hace que todos sintamos esa velocidad, ese aceleramiento en la vida del día a día. Y también vamos a conversar sobre la resiliencia en estos tiempos, en esta época, después de los 50, que hay tantos cambios que muchas veces no aceptamos y hacen que nuestra vida sea triste, difícil. Entonces, vamos a hablar de esto con este señor especialista que lo llaman maestro en el tiempo y la productividad. Pero me gustaría, para empezar, que comenzaras cómo llegaste a poder hablar de la resiliencia, a escribir un libro, a poder hablar de la productividad y del manejo del tiempo. Quiero que me cuentes un poquito de tu historia. Bueno, ante todo, yo soy ingeniero, soy venezolano, estudié ingeniería en Venezuela. Luego me especialicé en algo que se llama gerencia de procesos y cuando empecé a trabajar en el área de consultoría en procesos y en planificación, me di cuenta que las personas les era muy difícil adaptarse a hacer cambios de procesos o de procedimientos cuando había manejo de cambios organizacionales importantes en las organizaciones. Y cuando empecé a observar que el problema no eran los procesos, sino de que las personas resistían esos cambios de procesos y les era difícil adaptarse a ese cambio de procesos, empecé como a estudiar o curiosear un poco más la parte humana, porque obviamente las personas son las que mueven los procesos. Entonces, dentro de ese campo de estudiar lo humano, hice mi primera certificación de coaching, luego hice mi segunda certificación de coaching en una época, Ileana, que cuando tú decías la palabra coaching pensaban que eran entrenadores deportivos. Y eras muy joven, ¿verdad? Sí, yo hice mi primera certificación de coaching en 1996, cuando nadie hablaba del coaching en Venezuela y habían algunos pioneros del coaching en Chile y algunos en Argentina.
Y hasta sonaba esotérico lo de los coaches, o sea, como era la época de la nueva, Nueva era. de la New Age. Entonces la gente hasta asociaba el coaching con eso. Sí, luego me di cuenta que era algo metodológico, que era algo que sí se podía utilizar realmente de forma profesional. Empecé a hacer mis primeras sesiones de coaching en 1997. En paralelo hice un practitioner de PNL, hice el programa completo de seminarios Insight, el nivel 1, 2, 3 y 4. Me hice facilitador de seminarios Insight. Hice una especialización en terapia Gestalt y empecé a estudiar más lo humano y me di cuenta de que si no trabajaba lo humano era muy difícil poder alcanzar productividad y mejora de procesos en algún cambio organizacional o incluso en algún cambio personal del ejecutivo. Cuando empecé a integrar los principios que había estudiado y la parte humana, empecé a tener mejores resultados, profesionalmente hablando, y de alguna manera ahí empecé como a avanzar o a tecnificar mis métodos. Hice estudios con David Allen, que es llamado el gurú de la productividad mundial. David Allen ha escrito muchos libros con respecto a manejo de tiempo, a productividad. Él también es graduado de seminarios Insight de los niveles 1, 2, 3 y 4. Pertenece al mismo grupo, a la misma rama. Y empecé a formarme y a la larga empecé a crear como un producto donde integro lo metodológico de la productividad y lo humano de la productividad para crear lo que se llama balance vida-trabajo, que es algo vital y fundamental en nuestros esfuerzos de ser productivos. Cuando hice ese proceso, empecé a profundizar mis estudios y me dediqué a trabajar en eso y gracias a Dios me ha ido muy bien. Y tengo entendido que adaptaste mucho de lo que había estudiado, trabajado con diferentes personas en tu propia vida personal, cuando tuviste cambios inesperados y pudiste aprovechar tus conocimientos para manejarlo. Claro, sí, he tenido algunas experiencias en mi vida donde me ha tocado vivir ciertos desafíos. Parte de por lo cual escribí el libro Resiliencia fue por eso, porque yo la primera vez que escuché la palabra resiliencia fue cuando estudié ingeniería. Que resiliencia es una propiedad de los materiales de cuando los comprimes, recuperan su estado inicial o recuperan su estado fundamental. Cuando aplicas ese concepto al ser humano, cuando el ser humano es comprimido o vive desafíos o momentos o eventos fuertes en su vida, se recupera. Y ahí retomé obviamente el concepto de resiliencia. Sí, mi padre murió en la Plaza Altamira en Venezuela, asesinado. Y luego yo en el año 2010 me tuve que ir de Venezuela porque fui acusado de algo injustamente por el gobierno del presidente Chávez y me tuve que emigrar forzosamente a otro país, que en este caso es Estados Unidos, donde pedí mi asilo, donde rehice mi vida básicamente. Entonces me tocó ser resiliente y como readaptar los conceptos de productividad en mí, y eso es bueno porque eso significa que los métodos y las herramientas que enseño son producto no solamente de una teoría, sino también son producto de una vivencia y los hace más prácticos. Sí, ok. Entonces, la vida te obligó en cierta forma a ser resiliente, a dejar tu país y a comenzar de cero. Y sobre todo, esa etapa donde uno no acepta los cambios, ¿no? Está como que los rechaza, que uno dice, sí, sí, yo voy para adelante, yo estoy bien. Pero por otra parte, no aceptas esos cambios. Eso nos pasa mucho a los que emigramos queriendo y sin querer. En tu caso y en el mío fue sin querer, pero muchas personas quieren y al final no quieren, están mirando hacia atrás. Igual sucede cuando ya tú empiezas a hacer, te das cuenta que ya no tienes una madurez, que ya no tienes la juventud, que es diferente y te quieres apegar a lo que eras y ya no eres. ¿Qué haces para poder seguir hacia adelante? La resiliencia tiene tres claves importantes que hay que considerar. La primera es adaptabilidad, es decir, que yo necesito disponer de las habilidades para poder adaptarme a diferentes entornos. La otra parte importante es flexibilidad, es decir,
que yo necesito aprender a ser compasivo o flexible conmigo mismo para poder manejar esos procesos de cambio, especialmente en la montaña rusa de emociones que ocurre cuando estás viviendo un desafío. Y la tercera parte o aspecto que es importante en la resiliencia es fortaleza interior. Esa fortaleza interior puede venir de el confiar en ti mismo y en tus capacidades, de la fe en ti mismo o de la fe en Dios, y si no crees en Dios, en el universo, donde en esa confianza en ti mismo o en lo que va a suceder o en Dios, te da fortaleza interior para seguir adelante. Te permite consistencia, te permite compromiso, te permite estima hacia ti para poder seguir adelante. Si yo logro como equilibrar ese aspecto de adaptabilidad, flexibilidad y fortaleza interior, es mucho más fácil atravesar el proceso, atravesar el desafío y obviamente de nuevo sentirte completo, pleno, más tranquilo o en paz e incluso productivo. ¿Y qué me puedes hablar de la aceptación y del apego? Porque muchas veces para esa adaptabilidad tienes que haber aceptado antes, ¿no? Y muchas veces no aceptamos estos cambios que nos ocurren, que siempre en la vida ocurren porque estamos apegados a un pasado. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Parte de la adaptabilidad implica soltar. Y para yo poder hacer un proceso de aceptación y de sentirme un poco más libre, yo necesito ser capaz de soltar el pasado. Cuando yo trabajo con las personas en la parte de resiliencia e identificamos apegos que los atan todavía a su pasado, empezamos a crear, Iliana, intenciones o metas más orientadas a una intención positiva para que esa intención positiva sea el verdadero motor de esa adaptabilidad a la nueva vivencia o al nuevo cambio que necesito someterme y entender que el pasado en cierta manera vive dentro de nosotros, pero lo que realmente el problema no es el pasado, sino el apego que yo tengo al pasado. Total. Y cuando yo estoy en un proceso de apego es porque no estoy abrazando las bendiciones de la nueva realidad. No estoy como comprendiendo o valorando las bendiciones que están presentes en esta nueva realidad. Para mí soltar mi estructura pasada de Venezuela o mi trabajo anterior o el negocio que yo tenía en Venezuela me demoró un tiempo porque tuve que primero encontrar esas nuevas bendiciones que yo estaba recibiendo en este nuevo entorno, en este nuevo tipo de trabajo, en este nuevo tipo de convivencia con las personas con las que me empecé a relacionar. Cuando encontré el valor de eso y la bendición detrás de eso, fue mucho más fácil para mí soltar el apego y soltar las estructuras del pasado. ¿Y no te pasaba, Jack, que tú decías, no, yo agradezco, yo sé, yo estoy bien, estoy en un lugar espectacular, el clima está bello, el sol, whatever, ¿no? Cualquier cosa y al mismo tiempo seguías mirando atrás? Hay algo que yo le explico mucho a la gente que tiene que ver con algo que yo llamo el observador consciente. El observador consciente es el dron que todos tenemos que nos permite elevarnos y mirarnos a nosotros mismos desde una posición perceptual distinta. Eso es una herramienta de la programación neurolingüística. Entonces, algo que me ayudó mucho en mis procesos de resiliencia es practicar el observador y tener una posición perceptual distinta, donde yo desde un lugar elevado, no Jack, sino Jack en tercera persona, tratándose en tercera persona el singular, mirar y hacerse preguntas que cuestionaran su apego al pasado, su falta de aceptación y su falta de entendimiento con respecto a la realidad que estaba en el presente. Como decir, Jack, ¿estás mejor ahora? Jack, ¿te sientes más en paz ahora? Jack, ¿temes por tu seguridad ahora? Entonces, cuando me hacía preguntas de ese tipo en tercera persona, el singular, usando una posición perceptual como el observador, que es neutro, que nos involucra, que hace preguntas difíciles, entonces me hacía mucho más fácil para mí asimilar el presente o vivir el presente mejor.
Me encanta eso, tiene que ver un poco y voy a hacer esta alegoría porque creo que quien nos está escuchando de pronto pueden entender mejor aún este ejercicio, que es que uno está en como si fuera uno un producto que está dentro de un envase y no puedes saber, no puedes ver todo porque estás dentro, pero cuando ves la etiqueta desde afuera, te das cuenta de una serie de cosas que cuando estamos adentro nos es difícil. Entonces es un poquito alejarnos de todas nuestras emociones, de todos nuestros sentimientos para verlo desde una perspectiva neutra, como lo comentabas. En tu libro, seguimos hablando de la resiliencia, dices transforma las crisis en oportunidades. Y lo hemos escuchado muchísimas veces. La crisis son oportunidades, pero cuando uno está dentro del frasco o dentro de la crisis, también es difícil. ¿Qué herramientas nos puedes dar para que las personas vean las posibilidades que tienen en su entorno y las posibilidades de ganar? Cuando uno le pasan las cosas, eso como dice el libro de ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Ujú. Cuando a uno le están pasando esas cosas malas, uno no ve eh, esas oportunidades que de verdad hay. Voy a hablarte de tres aspectos que son importantes en esto. La primera, yo tengo dentro de mí algo que aprendí en seminarios Insight. Yo tengo una regla fundamental dentro de mi vida que la he vuelto un principio, que es utilizar todo para crecer, aprender y avanzar. Muchas veces nosotros crecemos y aprendemos de cosas buenas, pero también cuando vivimos una experiencia que nos desafía, podemos aprender de eso. Y cuando realmente aprendemos de una experiencia negativa o que nos desafía, eso se vuelve sabiduría, se vuelve puntos de referencia. Y a mí me gusta mucho aproximarme a los desafíos y a las crisis como con esa regla fundamental de utilizar todo para crecer, aprender y avanzar. ¿Qué me enseña una crisis? Cómo estar más alerta, cómo ejercer más mi aceptación y mi compasión, cómo agradecer el aprendizaje. Entonces, cuando yo aprendo sobre esa experiencia, lo que viene automáticamente a mí es gratitud por eso que aprendí. Entonces, esa primera cosa para mí es fundamental, cómo yo todo lo utilizo para crecer, aprender y avanzar. La segunda, yo siento que detrás de cualquier experiencia hay una bendición oculta. Esa bendición oculta no está visible en el momento que vivimos el hecho. Normalmente ocurre o la vemos o la entendemos después del hecho que estamos viviendo. Entonces, la bendición oculta realmente es la toma de conciencia que ocurre posterior al evento negativo, donde realmente yo encuentro la razón de esa vivencia. Te doy ejemplos. Por ejemplo, la muerte de mi padre. Hoy para ti. Sí, la muerte de mi papá. ¿Cuál fue la bendición oculta después de la muerte de mi papá? El que todos los hijos descubrimos nuestra propia autoridad y aprendimos a tener nuestro propio liderazgo porque mi papá ejerció un liderazgo muy fuerte en la familia. Entonces, la ausencia de mi padre, la bendición oculta, fue encontrar nuestro propio liderazgo, nuestra propia autoridad. Claro, te digo eso ahora, Ileana, razonado, después de reflexión, después del proceso de resiliencia, porque no ocurre en el momento, sino después. Por ejemplo, de haberme pasado lo que me pasó en Venezuela y haberme venido a los Estados Unidos. ¿Cuál es mi bendición oculta? Vivir en otro país, tener otra nacionalidad, haber escrito un libro, conocer o vincularme con personas distintas, entender las crisis como procesos y no como decretos de dolor. Para mí las crisis ya son procesos, no son decretos de dolor. Entonces, esa bendición oculta la encontré también después del hecho, no en el momento. En el momento lloraba, pataleaba, quería volver a lo anterior, pero la Claro. bendición oculta al llegar ejerce dentro de mí una profunda gratitud, una experiencia de profunda gratitud. Y el tercer punto que tiene que ver con transformar esas crisis de oportunidades, que yo lo utilizo mucho, es como entender que yo necesito adquirir herramientas, Iliana, de autoconocimiento para yo empezar a aplicar esas herramientas en un nuevo contexto. Y cuando digo aplicarlas, es no la teoría de ya tomar un curso y lleno la pared de diplomas y la biblioteca de manuales de cursos que he hecho. No, cómo yo llevo la experiencia de autoconocimiento a un lugar práctico, a un lugar vivencial.
Entonces, como yo enseño en mi taller de productividad, ¿cómo tú quieres ser productivo si no eres capaz de llevar una agenda? ¿Cómo tú quieres ser productivo si no eres capaz de gestionar tus emails? ¿Cómo tú quieres ser productivo si no eres capaz de medir tus metas bajo un sistema de medición? Entonces, el aplicar de forma experiencial la herramienta me hace mucho más resiliente y por ende productivo. Yo aplico esas tres cosas mucho. Utilizar todo para crecer, aprender y avanzar, encontrar la bendición oculta de esa situación de conflicto y obviamente qué herramienta de autoconocimiento yo estoy dispuesto ahora a aplicar para poder transformar la situación interna y luego obviamente generar una transformación externa. Sí, definitivamente las crisis nos dejan una gran enseñanza y creo que nos hace mejores seres humanos. Después, cuando ya la pasamos, nos hacen mucho más empáticos, entendemos mucho más a las personas y bueno, al final es como dices, un hecho de crecimiento. Pero hay algo que tú pusiste en el libro que me llamó muchísimo la atención y que me encantaría me explicaras. Tú comentas que estás convencido de que tú creaste, provocaste, y estoy diciendo exactamente, haciendo el quote, citando, tú creaste, provocaste y permitiste todo lo que pasó. Wow. Cuéntame un poquito más de eso, porque yo creo un poco en eso, pero quiero que me expliques tú. Claro, yo planteo el principio de la responsabilidad en el libro desde un punto de vista más experiencial, más basado en el darme cuenta. ¿A qué me refiero? Todo lo que pasa en mi vida, todo, en lo que pasa en tu vida, en mi vida, es algo que yo de alguna forma creé o promoví o provoqué o permití. ¿A qué me refiero? Tal vez hay resultados que yo obtengo en mi vida, Iliana, que no son resultados que yo creé, porque yo no creé la situación de mi papá. Uh-huh. Yo no creé la pandemia, yo no creé la intervención bancaria que el presidente Chávez quería tener control de los bancos. Entonces, yo no creé eso. Pero tal vez yo, el estar en esos contextos, en esos lugares, fue algo que yo permití. O mi actitud con respecto a esa relación o a ese vínculo o a esa situación, tal vez es algo de lo que yo permití. Entonces, por ejemplo, yo pude haberme quedado atrapado en el proceso de duelo de mi padre por años, pero mi forma de manejar el duelo, yo podía crear un nuevo sentimiento o no permitir quedarme atrapado en eso. Entonces, cuando yo creo, provoco y permito, yo puedo hacer un cambio de actitud que puede generar un cambio en el resultado. Yo no creé lo del banco, pero tal vez mi forma de manejarme después de que migré me hizo quedarme atrapado en esa situación un tiempo. Entonces yo necesitaba crear, provocar y permitir una nueva situación dentro de mí para que eso generara un cambio de conciencia y por ende un cambio del resultado. Entonces, a veces uno se queja de una relación, Iliana, y dice que la relación no está funcionando. Cuando un amigo viene a mí, Iliana, y me dice, voy a terminar la relación y me cuenta su queja, su rollo y su cuento, yo le pregunto esto, yo le digo, en vez de preguntarte por qué estás terminando, pregúntate por qué empezaste. Porque tal vez lo que estás percibiendo ahora en esta relación era algo que era obvio, pero no viste antes. Entonces ahí aplica el concepto de crear, provocar y permitir. ¿Qué estoy creando en esta relación, provocando, permitiendo? O porque yo estoy permitiendo este tipo de relaciones en mi vida. O porque yo estoy permitiendo este tipo de vínculos en mi vida. O porque yo estoy permitiendo estar en algunos contextos de desafío, crisis en mi vida. Entonces, cuando yo hago la conciencia de que yo soy responsable de lo que creo, provoco y permito, mi nivel de alerta es diferente, la observación de mis banderas rojas que se me pasan por enfrente también son distintas y tengo un nivel de visión y de conexión diferente. Te doy un ejemplo puntual. 3 meses antes de la intervención bancaria yo iba a renunciar. Uh-huh. Y yo no renuncié. ¿Por qué? No escuché mi intuición.
Ahora les quiero hablar de mi libro Vive la buena vida después de los 50. Lo escribí con la ilusión de ayudar a la mujer latina a transitar esta etapa tan llena de cambios de la que poco se habla. Aquí comparto información real, herramientas útiles, historias verdaderas, mucha inspiración y una guía de ejercicios de autoconocimiento para que te empoderes y hagas de esta etapa de la vida, ¿por qué no?, la mejor. Descubre mis 7 secretos para sentirte radiante, llena de entusiasmo y vitalidad. Vive la buena vida después de los 50. Búscalo en Amazon. Y tú sabes que una persona diría, bueno, son parte de las lealtades con el padre. Estaba entrando en un grupo donde había en cierta forma, tú sabes, era de los sectores productivos del país que estaban en la mira del régimen. Entonces, era como que era una lealtad de que a veces puede suceder, bueno, puede pensarlo una persona, no estoy diciendo que sí, ni es que es consciente, sino que esa lealtad de vivir a lo mejor lo mismo que vivió tu papá. Pero bueno, ese es otro tema. Pero al final los miedos también, uno refleja a veces los miedos que tiene adentro, ¿no? Y los crea. Sí, pero tú permites, Iliana, que esos miedos te manejen. Entonces, algo que yo me he dado cuenta es que cuando yo uso lo de crear, provocar y permitir como principio de vida, me hace estar más a cargo de mí, más a cargo de mis emociones, qué estoy permitiendo que suceda, qué estoy permitiendo escuchar, qué estoy permitiendo yo mantener dentro de mí en mi sistema, qué estoy provocando yo de mi alrededor, qué tipo de personas se vinculan a mí, qué tipo de creaciones estoy haciendo yo con mi palabra, con mi boca. Entonces, cuando yo hice esa toma de conciencia, yo me di cuenta que yo estaba a cargo, yo era responsable hasta de los sentimientos que tenía presentes. Sí. Y a mí esa sensación de estar a cargo me parece fundamental para una persona resiliente. Y a mí ese concepto me encanta porque te empodera y no te victimiza. Cuando tú estás, digamos, del mundo, de lo que sucede, de los vientos, de las corrientes, no, bueno, al azar, es el destino que llamas, pero realmente es porque tú no te responsabilizas de lo que tú creas. Yo no quiero eso en mi vida. Yo prefiero estar a cargo porque es muy fácil victimizarme por olvidar que yo creo, provoco y permito, incluso hasta el sentimiento de víctima dentro de mí. Sí, no es lo que nos hace mover, es lo que nos hace estar conscientes. Nosotros somos los únicos responsables, los creadores de nuestra vida. Que hay circunstancias, por supuesto que las hay, pero nosotros tenemos como decía el sentido de la vida, Víctor Frank, nosotros tenemos la posibilidad de decidir qué pensar sobre lo que nos está pasando. Exactamente. Eso nadie nunca nos lo puede quitar. Y te digo algo más, y perdona que te interrumpa. Creo que a mis 53 años, porque eso es lo que tengo 53 años, se me ha hecho muy fácil manejar las situaciones de conflicto cuando yo tengo la conciencia de lo que yo creo, provoco y permito. O sea, creo que la última historia de víctima que podré contarte es una historia de víctima que creo que cuando tenía como 20, 21 años. Porque el resto, a partir de ahí, estoy tan consciente de lo que creo, provoco y permito que no me siento víctima. Tal vez habré sido víctima por algunas situaciones como lo que pasó con mi padre, el banco, etcétera, pero es una víctima por definición del hecho, pero no por actitud. Exacto. El crear, provocar y permitir no me hace sentir víctima por definición ni por actitud, simplemente me hace estar a cargo. Y a esta edad sentir eso me encanta porque hay gente que dice, bueno, es que uno a medida que envejece, no sé qué. No, yo me siento cada día más a cargo, más como empoderado de mí, de mi conciencia. Bueno, y eso es lo que quiero que todo el mundo lo sea, sobre todo escuchando este podcast, escuchándote a ti y que tomen conciencia de todas sus posibilidades. Y no le echen la culpa a la gente, porque entonces es que porque tú no me ayudaste, porque tú tal, porque no, porque se me perdió, porque me lo escondiste hasta en las tonterías de la vida, ¿no? Pero ¿dónde está? Pero es que me lo escondiste. Y a medida que avanzamos en edad, tendemos a echarle la culpa a gente o a depender de gente. Y, por ejemplo, me pasa con mi mamá ahora. Mi mamá tiene 74 y yo le digo, mamá, empieza a hacer algún oficio, algo. Yo sé que ya no quieres trabajar tanto, tienes toda tu vida trabajando, pero haz algo porque necesitas estar a cargo.
Y yo creo que el estar a cargo, el estar consciente de que tú utilizas todo para crecer, aprender y avanzar, que tú puedes usar tu resiliencia a tu favor y que tú básicamente puedes como empoderarte, no tiene edad. Mira, yo creo que tu mamá debe decirte, y voy a poner, no chico, es que yo no tengo tiempo, hijo, estoy ocupadísima, ¿qué me voy a poner yo? Ya yo tengo bastante con qué ocuparme. Entonces por eso vamos a entrar en el otro tema que me interesa, porque eso es una de las excusas que nos damos, que no tengo tiempo. ¿Qué nos puedes decir para que el tiempo se nos alargue? El tiempo es un recurso finito. O sea, yo no puedo extender el tiempo. Yo lo que puedo es administrar el tiempo y optimizar cómo uso el tiempo. Para administrar y optimizar cómo uso el tiempo, yo necesito practicar ciertos principios y herramientas. Por ejemplo, ¿cómo me manejan mis distractores del tiempo? Llámese teléfono. ¿Cómo me manejan mi teléfono, mis redes, los distractores habituales de personas que te rodean, que te vienen a hablar de lo mismo siempre? Entonces, parte del administrar y optimizar el tiempo es empezar a colocar ciertos límites en tus fugas de energía con el tiempo y de alguna manera organizar o darle una estructura o cierto orden, Iliana, a tus tareas o a tus proyectos. Entonces, cuando yo consigo darle cierta estructura o orden a esos proyectos y a esas acciones, y lo hago de distintas formas, Iliana, lo hago pensando en el día, en la semana o en el mes, por ejemplo, cómo planifico mi día, cómo planifico mi semana, cómo planifico mi mes. Eso hace que yo logre administrar y optimizar el tiempo, pero el latino en general no planifica, no usa agenda, tiene un desorden con sus tareas, no tiene herramientas para saber priorizar, no tiene criterios entre lo urgente y lo importante y no maneja bien sus distractores. Como consecuencia de eso, no tiene productividad. Y va resolviendo a la marcha, va obteniendo ciertos resultados y piensa que por obtener esos resultados es productivo. Pero que si aplicase estas herramientas de las que te estoy mencionando, podría aumentar su productividad y por ende mejorar muchos de sus resultados, tanto a nivel personal como a nivel profesional o financiero incluso. Me gustaría que le comentaras a nuestro público la diferencia entre urgente y prioritario y entre productividad y estar ocupado. Ok, fíjate, para mí productividad, la definición del diccionario es obtener resultados con la mejor uso de tus recursos y obviamente generar los resultados que te apoyen o que te convengan, ¿no? Pero para mí productividad es eso, igualito, y le añadiría algo extra, le añadiría haciendo un balance de tu tiempo entre tu trabajo y tu vida personal y que tú puedas experimentar paz o un bajo nivel de ansiedad cuando estés en ese proceso de ser productivo. Porque yo no puedo ser productivo terminando mi día agotado y no queriendo saber nada del trabajo. Eso no es productividad, eso es burnout, eso es estar quemado. Y esa nueva adición que le pusiste de la serenidad y de la paz me encanta, porque muchas veces hablamos de productividad sin esa emoción de tranquilidad, Claro. que al final del día es lo que nos hace pues vivir en bienestar. Sí, y la gente me pregunta, ¿por qué tú eres tan productivo? Porque es que soy organizado, porque me planifico mi día, mi semana, mi mes, organizo bien mi agenda y lo hago bajo una estructura y unas técnicas que tengo. Y eso me permite ser más productivo. En esas técnicas incluyo pausas programadas, incluyo colchones en mi tiempo que me permiten como bajar el nivel de cortisol, etcétera, y eso me permite alcanzar un cierto nivel de productividad. Y cuando priorizo, me permito identificar, Iliana, qué tareas son urgentes y qué tareas son importantes. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que es urgente llegó a ser urgente por dos razones. O por un estímulo externo, que se presentó la urgencia, puede suceder, y obviamente acciono,
y por un asunto interno de que no planifiqué correctamente y la tarea se me volvió un incendio. Y hay personas que terminan siendo bomberos en vez de ser profesionales. Y terminan siendo bomberos porque todo lo están resolviendo a última hora y a la marcha, porque no tienen ningún tipo de estructura organizada o algún sistema organizado que les permita priorizar correctamente. Yo todas las mañanas, cuando reviso mis tareas, me permito priorizar lo importante y bueno, atiendo lo urgente en cierto horario, pero lo importante lo voy avanzando, lo incluyo en mi agenda para que no se convierta en un urgente a largo plazo. ¿Cuántas actividades más o menos al día tú dices, bueno, estas son las prioridades? Esto es lo que tengo que hacer hoy. Porque a veces uno tiene, tú sabes, 20 o 10 cosas. El tiempo es un recurso finito, Ileana, y la gente cree que es súper Mujer Maravilla y Superman. Eso es una ilusión del ego. Y la gente se cree multitask, otra ilusión del ego. Eso no existe. No, ya yo no puedo. Es que el cerebro no funciona así, el cerebro funciona por enfoque. Y parte de ser productivo es mantener el enfoque. Mira, yo te diría, yo programo normalmente al día unas 10 tareas, no más de eso. Cuando yo programo más de 10 tareas, una me queda incompleta o una me queda tibia. Pero entre 10, 12 tareas al día yo logro hacer. Por ejemplo, yo hoy tenía hacer 2 llamadas en la mañana, las hice. Tenía una cita con el médico, la hice. Tenía que dar un taller que estoy dando en módulos en una empresa aquí en Miami, lo hice. Tenía esta entrevista contigo, lo hice. Tengo un almuerzo de trabajo con un amigo, iré a eso. Y tengo 2 reuniones más en la tarde y otra sesión de trabajo, un masterclass online, esta vez, que voy a hacer. Cuando yo sumo todo eso, son como 8 o 9 tareas. Tengo que ver mis emails, tengo que ver el WhatsApp, esa sería la tarea 10 o 11. Y si algo queda incompleto, yo tengo en mi sistema de organización algo que yo llamo el checkout y yo reevalúo y reprogramo tareas prioritarias para el día siguiente o para el resto de la semana. Pero eso lo hago todos los días y eso me permite desconectarme después del trabajo y sentirme más productivo. Pero yo en mi planificación diaria, semanal y mensual tengo protocolos que aplico para permitirme alcanzar ese número de tareas óptimo que yo puedo hacer en el día sin elevar mucho mi cortisol y manteniendo cierto estado de paz en mi vida diaria. Por supuesto, tú puedes, que tienes años trabajando la productividad y logras hacer las 10 prioridades que te propusiste, los lograste porque tienes un sistema. Las personas que quieren ahorita empezar o mejorar, porque todo el mundo trata de manejar su tiempo. Yo te digo que yo utilizo hasta la mente y digo, el tiempo se va a estirar para darme chance de hacer todo lo que quiero. Pero claro, estoy enfocada al mismo tiempo en lo que voy a hacer. Porque aunque tú digas, ay, estás usando la mente como la ley de atracción. No, yo estoy ocupándome. Lo único que y por eso mismo estoy sosteniendo el tiempo, pero no me pongo 10 prioridades porque todavía no soy así. Hay que tener una realidad clara. El tiempo es un recurso finito, no renovable. Y yo puedo decir con la ley de la atracción de que atraigo, pero es que la ley de la atracción, cuando se encuentra con la realidad física de que yo tengo un tiempo finito para dormir, comer, cuidarme, relacionarme y trabajar, y además mi tiempo para mí mismo, yo necesito tener herramientas para administrar el día. No es suficiente con la ley de la atracción. No, por supuesto. Yo te estoy diciendo que eso lo hago hasta para enfocarme, porque eso me hace a mí como que, y yo quiero que suceda. Yo quiero que suceda. Hay personas que pretenden ser productivas sin herramientas. Entonces o hay personas que pretenden ser productivas usando tecnología, pero es que no se trata incluso ni de la tecnología, porque tal vez no sé ni usar la tecnología, se trata de protocolos, de hábitos específicos para ser organizado, como planear mi día con un protocolo, cerrar el día con otro protocolo, planear mi semana con un checklist o un protocolo y planificar mi mes con un protocolo y cómo hago la agenda también con algunas formas de hacerlo. O sea, es un conjunto de protocolos que si los aplico me es mucho más fácil ser productivo.
De hecho, tú tienes un sistema que das tus talleres de productividad y manejo del tiempo, porque ahora también con el trabajo en casa se complica, Sí, porque tiene como las dos aristas. Por un lado, puedes ser muy flexible con tu tiempo y por otro lado estás trabajando 20 horas al día. Bueno, por no 20, pues, pero 18 horas al día porque sí. no te sabes distribuir o porque también no solamente dice que la culpa es del jefe, que se lo pide a cualquier hora, porque es que el jefe tampoco sabe organizarse porque nadie quiere estar trabajando a las 8 o 9 de la noche. Nadie, ni el jefe, ¿no? Claro, pero como no tengo protocolos, trabajo por impulso, trabajo por reactividad, trabajo por rutina y eso no es productividad. Fíjate que tengo conocimiento de un estudio que hicieron, no recuerdo dónde que era, que un mismo trabajo se lo asignabas a las personas para dentro de un mes, para dentro de una semana o para mañana, y al final todos le entregaban al mes, a la mañana, y más o menos es que a última hora lo terminan haciendo, ¿no? Sí, porque lamentablemente en nuestra cultura la planificación no es vista como una herramienta, sino lo ven como una camisa de fuerza. Lo ven como algo aburrido, lo ven como una pérdida de tiempo. Pero yo te voy a contar algo, la mayoría de mis trabajos están listos 72 horas antes. ¿Por qué? Porque yo planifico y lo llevo gradualmente. Porque esa época donde yo dejaba para última hora lo que iba a estudiar para presentar el examen, eso era en la universidad, eso era en el colegio. Pero eso ya ahorita de adultos, con la realidad que vivimos, con la exposición a la información que tenemos, hacer eso me parece hasta negligente. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, ya casi terminando este programa, me ha encantado conversar de tantas cosas, porque hemos conversado de la resiliencia, de un poco de las historias personales, del tiempo, del apego, hasta de la ley de atracción, imagínate, que no lo pensábamos ni comentar. Pero ahorita estamos hablando de una época, estamos viviendo una época donde muchas personas sienten que hay una crisis constante, que no tienen que ver a lo mejor con ellos, porque es el mundo, las conspiraciones, hay ese tipo de la inflación, ese tipo de cosas y también a las personas que me escuchan, que son mi target de 50 en adelante, que sienten que no tienen tiempo suficiente. ¿Qué les puedes decir a aquellas que viven en crisis y aquellas que sienten que no tienen mucho tiempo? Bueno, puedo decirles dos cosas. La primera, la solución no está afuera, está adentro. Y para poder encontrar la solución adentro, necesito autoconocerme. Es decir, necesito permitirme explorarme. Y no me refiero al solo hecho de leer un libro, quizás. Tiene que ver como un sistema ecológico, como leer libros, escuchar este tipo de podcast, tener personas a tu alrededor que sean más resilientes, hacer terapia, hacer coaching, tomar cursos, porque el proceso de autoconocimiento lo que va a hacer es darte herramientas para que tú encuentres las respuestas y las soluciones dentro de ti. Porque crisis siempre va a haber, situaciones de conflicto siempre van a haber, frustración siempre va a haber. Pero si yo tengo las herramientas dentro de mí correctas, va a ser mucho más fácil para mí lidiar con la situación. Pero eso requiere trabajarse. Y hay personas que piensan que árbol que nace torcido nunca se rama endereza o loro viejo no aprende a hablar. Todo eso son mentiras. Mentira. Todo eso son mentiras. Si yo tengo la conciencia adecuada y hago la elección consciente de autoconocerme, de autoformarme, va a ser mucho más fácil para mí adquirir herramientas para ser un mejor ser humano o tener mejores resultados. Eso es lo que pienso. Mira, yo quiero aprovechar también para, bueno, mi comunidad, que nosotros crecimos con la idea de que buscar ayuda era como sentirte débil, que la vulnerabilidad era para esconderla, casi que en el closet, que uno tenía que siempre mostrar su mejor cara ante todo. Y te lo digo que a mí me ha costado mucho esto de las redes, porque yo vengo también de la televisión, de la radio, cuando el show debe continuar. Cuando no importa lo que esté pasando en tu vida, tú saludas con lo mejor y tu vida personal no tiene nada que ver
Y hoy en día estas generaciones, gracias a estas nuevas generaciones, hemos aprendido que el compartir las historias y la vulnerabilidad nos hace sentir que pertenecemos a esta gran comunidad que es el mundo, ¿no? Que al final de cuentas todos somos iguales, exitosos, unos con más, otros con menos, pero al final con las mismas dudas, con los mismos anhelos y con las mismas ganas de ser feliz. Entonces, ese llamado tuyo a autoconocerse, a buscar ayuda, a buscar un coach, yo lo aplaudo todos los días porque este mundo es bien difícil para andar, para además estar solito en este camino. Y Ana, cuando tienes una buena relación contigo, no te sientes solo. Entonces, por eso es que el trabajo hay que hacerlo. Ismael Cala tiene una frase que me encanta. Él dice, ignora el atajo y haz el trabajo. Y hay gente que quiere el atajo, quiere el gurú, quiere el cursito, no quiere hacer el trabajo integral. Y esto implica hacer el trabajo integral para realmente tener las herramientas que necesitas para poder surfear este mundo que tú sabes que es bastante particular y peculiar. Que cada día está más complicado, por eso tenemos que aprender a ser resilientes y a manejar este tiempo precioso que tenemos aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Jack, para mí es un honor haberte tenido aquí y voy a dejar abajo también tus datos por si alguien que nos está escuchando quiere aprender a manejar mejor su tiempo y la productividad y a ser resiliente. Y por supuesto, tu libro súper resiliente, Transforma la crisis en oportunidades. Gracias, Iliana, por tu tiempo, por invitarme. Me encantó esta conversa. Me encanta tener conversaciones sanas, profundas, claras. Gracias por todo. Qué bueno, gracias a ti. Chao. Si te gustó el episodio, por favor, colócame 5 estrellitas. Pero como mejor me puedes ayudar es compartiéndolo. Cuéntale a alguien que te gustó. Compártelo en tu chat de WhatsApp o en tus redes. Ayúdame a que cada vez seamos más las mujeres maduras, informadas y empoderadas que no dejan que la edad las detenga.